historias están de moda, digo, los abogados penalistas, ¿no? Y con nosotros está el presidente del Foro de Abogados Penalistas, José Luis España. Gracias por venir. Buenas tardes. No, gracias por la invitación. Buenas tardes. ¿Y ahora? Muchas preguntas, ¿no? Muchas preguntas a las que evidentemente le faltan, no solamente a la gente, sino al mismo juez, respuestas que le permitan seguir avanzando, adquiriendo lo que decía recién Liliana, mayor certeza acerca de lo que sucedió. El juez de instrucción lo que hace es reconstruir, es como un historiador, reconstruye la historia de lo que pasó con esta chica. Y evidentemente hay un montón de cosas que todavía no le cierran. Consecuentemente está tratando de certificar a través de las herramientas que tiene, que son las pericias científicas, cómo fue la secuencia no solamente de la muerte, sino previa a la muerte de la chica, y además algún indicador que permita saber en qué lugar también se la mató, cómo se la mató, en qué momento se la puso en el contenedor, cuáles son las características de las lesiones, cuáles son las lesiones mortales, si es que realmente hay lesiones mortales o murió por otra cosa. Todavía no pasaron más de 2 meses, ¿no? Bueno, hay cosas que la reautopsia o la exhumación del cadáver pueden aportar, si es que, sobre todo cuando se trata de envenenamientos y esas cosas, se pueden extraer algunos indicadores que puedan ayudar en la investigación. No es el caso. Pero no es el caso, o sea, los tejidos blandos rápidamente se destruyen o se deterioran y digamos, la posibilidad de verificar algunas cosas se imposibilita. Pero bueno, eso lo determinarán los peritos a partir de esta nueva evaluación que hacen por el pedido del juez. ¿Es necesario, digo, hacer a veces una nueva junta médica con otros profesionales? ¿Esto es más que común, digo, en las causas así complejas y no quedarse con una primera versión nada más? En realidad, porque lo que pasa acá es que hay dudas. Si el juez no tuviera dudas, los peritos lo que hacen es indicarle al juez, de acuerdo a su saber científico, qué es lo que pasó. El juez, en definitiva, después evalúa eso y decide en un sentido o en otro. Evidentemente, no tiene material suficiente como para tomar una decisión determinada. No nos olvidemos que la característica de las lesiones, cuál es el motivo de la muerte, cuál es la lesión que provocó la muerte y si alguna de ellas la provocó. Todo esto puede tener importante incidencia hasta en la calificación del hecho. Claro. Eso le iba a preguntar, porque yo comentaba, ¿no?, que en caso de que se descubra realmente que hay un abuso sexual, ¿esto podría cambiar la carátula? Sí. ¿Y se lo llamaría, perdón, a otra nueva indagatoria, Mangieri, con otra carátula? Podría variar, no solamente en cuanto a la existencia de indicadores de abuso o de posible abuso, que hasta ahora fueron descartados, pero no significa que esta nueva evaluación no saque otra conclusión, pero además también en lo que respecta al tipo de homicidio que se le impute, un homicidio simple, un homicidio agravado. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si esta chica muere dentro del contenedor por los golpes o por aplastamiento? Quiere decir que el que lo puso en el contenedor, la chica todavía no estaba muerta. Si no estaba muerta, varía inclusive la calificación, inclusive hasta la estrategia de la defensa puede variar. Parece un dolo ahí, ¿no? No, en realidad es, digamos, el dolo del homicidio es la intención de matar, ¿no es verdad? Pero si uno aplica, por ejemplo, un golpe y la persona cae y creo que está muerta y descarto el cadáver, y resulta que hay un ejemplo típico en el derecho penal, que es aquel que le pega una trompada a otro, cae, cree que está muerto y lo tira al río. Se murió ahogado, se murió ahogado. En realidad sería lesiones. ¿Es preterintencional? No, no es homicidio preterintencional. Es homicidio preterintencional cuando yo le quiero lesionar a alguien y con el producto de los golpes que le pego, por ejemplo, lo mato. Eso es homicidio preterintencional. ¿Qué es en ese caso? Es la gran discusión esta, doctrinaria del derecho penal. Para mí son lesiones, porque en realidad si le quiso golpear y después creyó que estaba muerta y descarta el cadáver, si no hubo intención de... Acá hay que entender esto bien clarito.
Si no hay dolo homicida, si no hay intención de matar, Se entiende lo que no usted hay dice, delito. no le pegó a 14, no la mató, deliberadamente la intención, dice usted, pudo haber Supongamos, no sido matarla. haciendo digamos, una hipótesis. Supongamos que forcejeó, en el forcejeo la empujó, se cayó, se golpeó la cabeza, porque tiene múltiples golpes, se golpeó la cabeza y no murió. Él creyó que estaba muerta y se deshace del cadáver. Ahí está la gran discusión. Ahora, ¿Hay homicidio? deshacerse de un herido es criminal, ¿no? Y si uno no sabe que está herido, piensa que realmente que está muerto, ¿Y entonces? y entonces por eso es tan importante el resultado de la Junta Médica. Es sumamente importante saber cuáles son las lesiones que generaron la muerte. Por eso la querella se apresura a decir, para nosotros o para nuestra parte, se trató de una asfixia manual. La querella hace la hipótesis digamos, más pesada contra Mancheri. Obvio. Yo no dudo de la calidad científica y de la idoneidad de aquellos que participaron en esa Junta Médica en representación de la querella. Pero evidentemente hace un análisis parcial, por eso hicieron un informe aparte. Si hubieran coincidido con los demás peritos, hubieran hecho el mismo informe. Pero bueno, acá el único que decide una vez que tenga toda la información es el juez. Bueno, claro, justamente en base a la forma en que murió, que es lo que dice Guillermo también, doctor, es que la querella está hablando de estrangulamiento y en el marco de un ataque sexual. Usted me dirá si corresponde ahora llamarlo ataque, intento de abuso, abuso sexual, me dirá además de eso. Y por otro lado, lo que dice la gente de Pierri es, no, fue una muerte por compactación, digo, de cierta manera a ellos los puede favorecer la muerte por compactación y no el estrangulamiento, porque si fuera por estrangulamiento sí hubo una intención de matarla. Eso quedaría bien diferenciado, o bien claro, sí, mejor dicho. Está claro que la estrategia de la defensa dependerá mucho de la información que obtengan. Hoy sostienen la inocencia absoluta de Mancheri. Cuando la causa evolucione, veremos qué pasa con el tema de las nulidades, que yo le aclaro desde el punto de vista legal, están muy bien planteadas. Acá lo que hay que entender es que, más allá de que Mancheri sea o no sea, porque no lo sabemos, esto se determinará después en el juicio oral, el camino para llegar a Mancheri estuvo errado, estuvo viciado. No tomaron un atajo, y en la práctica procesal penal no se pueden tomar atajos. La ley marca cuál es el camino y el camino que recorrer es el que dice la ley. ¿Y cuáles son las garantías del acusado, no? ¿Cuáles son las garantías de todos los ciudadanos y en particular de los que resultan imputados en una causa penal? Llegar a un determinado estado de sospecha, tomarle declaración, a extraerle muestras para hacer análisis comparativos de ADN, requiere que se recorra un determinado camino. Este camino fue acotado. No sé por qué, pero fue acotado. Se le tomó una declaración testimonial que tenía un viso bastante parecido a una declaración indagatoria. Después se recepta unos supuestos dichos de una persona que ya estaba imputado porque la declaración testimonial se había suspendido, y se le recepta ese dicho que en definitiva aclara: yo soy responsable de lo de Rabiniani 2360, mi mujer no tiene nada que ver. Que, bueno, si uno lo analiza finamente, puede dar lugar a distintas interpretaciones, ahí no hay un reconocimiento. Pero lo que estuvo mal es que la Fiscalía tomara esa declaración, porque en definitiva lo escuchó, si él estaba apartado y si pidió acercarse, y lo escuchó. A mí me suena muy raro, por ejemplo, que un imputado que no es un delincuente habitual, común, claro, pida hablar con la fiscal y con el secretario de la Fiscalía. La verdad que es la primera vez que lo escucho. El secretario es un fedatario. Eso le llama la atención. A mí me llama la atención. Que no sea alguien que ya tiene experiencia en un juzgado. Sí, por supuesto, porque sabe que la mecánica de cada uno de los funcionarios que componen una fiscalía, por ejemplo, el secretario da fe de lo que sucede frente a él. El secretario lo llama por teléfono a Favale y certifica haber hecho una llamada y haberlo convocado para una declaración testimonial. Entonces, que el imputado pida la presencia de la fiscal, puedo entenderlo. Ahora, que pida la presencia de la fiscal y del secretario, y que la fiscal
habiéndolo imputado ya, porque suspendió la declaración testimonial y le pide la declaración indagatoria al juez. Considerándolo imputado, lo reciba y lo escuche sin presencia de su abogado, eso es otra irregularidad. Entonces, acá, lamentablemente, el camino que se recorrió es un camino sesgado, es un camino equivocado, es un camino acotado. No debió recorrerse ese camino. Por eso dio lugar a todos los planteos que la defensa hace con cierta solidez. La solidez no se la da la forma en que los defensores escriben, sino la riqueza de argumentos que le proporciona la causa. Esto es así. Pero entonces, ¿usted cree que tienen posibilidad el 29 de que se acepten algunas nulidades? Porque hasta ahora nosotros hemos escuchado a todos que diciendo no, seguramente no le van a dar posibilidad o aceptación a ninguna de las nulidades porque realmente son muy endebles. Usted que estuvo en la causa y la analizó, está diciendo, o yo digo, me da la idea de que usted cree que sí, que algunas cosas se las pueden llegar a aceptar, como estas, por ejemplo. Yo lo que creo es que nadie puede hacer futurología ni adelantarse a los hechos. Uno lo que hace es una evaluación desde lo técnico y desde su conocimiento de la solidez o no de los planteos. Y yo podría afirmar, de acuerdo a esa evaluación, que los planteos tienen solidez suficiente como para ser aceptados por la Cámara. Ahora, si la Cámara lo va a aceptar o no lo va a aceptar, eso la verdad no lo podemos saber, pero sí son planteos sólidos y que están ajustados a las constancias de la causa. Me gusta donde entró como presidente del Foro de Abogados, porque por esa misma silla pasaron muchos penalistas en los últimos 2 meses. Claro, la ley está escrita de una manera, pero tiene muchas interpretaciones. Lo que se expuso en los canales de televisión, contradicciones, peleas, ¿es tema de discusión para la Cámara? No solo tema de discusión, yo presido un foro y tengo un grupo en internet que tienen casi 2.500 personas y realmente estos temas se instalan, se discuten, no solamente se discuten desde lo técnico por abogados, sino también por la gente. Digo, porque hay mucha diferencia entre la opinión de uno y otro sobre una misma circunstancia. Porque, bueno, y a veces no hay intereses, porque uno lo entiende en el lado de la defensa, por ejemplo, lógico, le pagan para eso, y quien está del lado de la familia de Ángeles Rawson también, en el caso de Lanús, el fiscal tiene un rol y el juez también. Por supuesto. Pero aquellos que opinan también tienen diferencias muy notables. Están muy divididos. Hay una fuerte posición en favor de Mangieri, porque también convengamos que esto facilita que la gente tenga acceso a determinada, no solamente información, sino además que conozca cuáles son sus derechos. Hoy todo el mundo puede saber, por lo que se ha charlado, por lo que se ha discutido en los medios, cuáles son los caminos que se tiene que seguir para llegar a una declaración indagatoria, o para recoger una muestra de ADN y llegar a una pericia sobre el ADN habiendo cumplido con un protocolo, protocolos que no son de la justicia argentina, son protocolos internacionales que no se respetan y que se corre riesgo, a partir de la falta de respeto de esto, que las muestras se contaminen, que den falsos positivos, que den falsos negativos, es decir, no llegamos a analizar la prueba, no solo desde la legitimidad, sino además desde lo científico como corresponde. Y por supuesto que la sociedad está dividida, y yo la verdad que no celebro por supuesto que haya ocurrido esto, pero sí celebro que la sociedad, la ciudadanía, tome conciencia de estas cosas, porque muchas veces sucede, y esto pasa habitualmente, lo vemos nosotros como profesionales, hay inocentes que responden por causas o por hechos que no han cometido y responsables que están impunes. Sí, y hay culpables que se toman un café y en la mesa de al lado, responsables que están ¿no? impunes. Sí. Entonces, es grave que una persona inocente esté detenida, pero tan grave es también que el verdadero culpable consiga impunidad. Y para eso hay que ajustarse a derecho, 100%, para tratar de estar lo más equilibrado posible, ¿no? Y que las garantías no son, digamos, algo caprichoso. Están justamente para llegar como corresponde a la verdad. El tema son las pasiones y las interpretaciones, ¿no? Porque uno está atravesado por muchas cosas, porque uno es un ser humano, porque uno es un sujeto, por eso es muy difícil aquello de la objetividad. Y bueno, la objetividad parte de un sujeto y el sujeto hace su interpretación sobre un mismo hecho. Y a mí me llama mucho la atención, tratándose, bueno, nosotros somos periodistas, apenas menos comunicadores, pero de personas que fueron muchos años a la facultad, como atravesadas por esas pasiones y con los mismos elementos de juicio, tienen opiniones tan distintas. Y experimentados además. Claro, ¿no? pero el derecho no es matemática. Eso es lo interesante. Es así, no es 2 más 2, 4.
es así, hay distintas interpretaciones y bueno, gracias a Dios existe eso y se puede dar el debate y bueno, gracias a que ocurre eso hoy el juez Ríos está haciendo una nueva junta médica para poder aclarar algunas cosas que no tiene evidentemente claras. ¿Usted cree que es factible, doctor, una nueva autopsia del cuerpo o cree que es suficiente con ver fotografías, analizar una autopsia filmada como en este caso se hizo? Yo en realidad me estoy metiendo en un terreno que no me corresponde, por la experiencia puedo decirles que con lo que hay estimo que puede ser suficiente. Con todos los informes que ya están agregados a la causa es suficiente. Por supuesto que se va a tratar de evitarse porque es algo sumamente traumático claro. para la familia, ¿no? Pues sobre todas las cosas. Pero si, bueno, si para llegar a la verdad hace falta esta reautopsia, necropsia, se va a tener que hacer. Está bien hablar, yo le decía, de abuso, de ataque sexual. ¿Cómo es lo correcto, digo, en estos casos? El Código Penal argentino, una última reforma de hace unos años, habla de abuso sexual. El abuso sexual es desde un tocamiento con connotaciones sexuales hasta un abuso sexual con penetración, ¿no? que es la forma más grave. Después hay agravantes de acuerdo al vínculo que tenga el autor con la víctima. Entonces, tocar a una persona ya es un abuso sexual. Pretender cometer el delito de abuso sexual con acceso carnal también es un abuso en grado de tentativa. Lo que ocurre es que en este caso en particular el abuso tiene que haber dejado algún signo sobre el cuerpo de la víctima claro. Que permita, que indique que este delito ha existido. Hasta ahora no se ha encontrado, pero bueno. Hay médicos que dicen que hay lesiones en el cuerpo de Ángeles que pueden por lo menos indicar que hubo un intento de abuso sexual. Eso sí, sí, eso de eso se estuvo hablando. Sí, lo escuché al doctor Raffo yo. Exacto, concretamente. Sí. Decir eso. La verdad es que respeto mucho lo que opina el doctor Raffo, pero evidentemente no hay, porque el doctor Raffo, aclaremos, no hizo la autopsia, no. Se basó en unas fotografías. Quizás habiendo hecho la autopsia su criterio pueda variar. Respeto mucho su opinión, pero no creo que en esto tenga demasiado valor. El único valor que tiene es esta junta médica que se hizo y que se va a hacer. Claro. Es que yo creo que la nueva junta médica viene en parte también de, por eso hoy hablaba en la introducción, cómo entender esta convocatoria de la nueva junta médica. Y me parece que viene también, por lo que pude conversar con algunas fuentes, es que viene justamente de la opinión de Raffo, ¿no? Porque la verdad que todos los jueces, y usted lo sabe mejor que yo, que está mucho más en el tema, consideran y mucho la opinión de este especialista. Sí, sí. Entonces, él tiene una posición diferente. Me parece que de algún lado tiene que ver con esta convocatoria. ¿Usted no cree lo mismo? Yo creo que el juez debe adquirir un mayor grado de certeza en esta etapa que viene. ¿Qué significa esto? Para dictar la prisión preventiva con determinados elementos probatorios le alcanzó, para elevar la causa a juicio, para pasar a la etapa de juicio, tiene que adquirir un mayor grado de certeza, aunque no es absoluta, porque esa certeza absoluta es requerida solamente en el debate, que le permita, digamos, ir un poco más plantado y más fuertemente a la etapa de debate. Y esto es, me parece, que lo que quiere terminar de aclarar el juez. Claro, ante los ojos de la sociedad esas son las grandes dudas también, ¿no? Porque la verdad es que nosotros repetimos lo mismo y a veces algunos nos tildaban de irresponsables, pero fíjense que nosotros lo único que hacíamos era repetir las dudas que los propios médicos planteaban ante el propio juez, que llega hasta este punto con las mismas dudas que ustedes y que nosotros, porque a él le llega la misma información. Unos dicen, la ahorcaron con las manos, otro dice, no, en realidad estaba en la bolsa y en la bolsa llegó viva la compactadora y muere en la compactadora porque hay lesiones vitales, probablemente provocadas por la compactadora. Se lo dicen 3 personas distintas y no responden al mismo criterio. Quien hizo la autopsia defiende su hipótesis original. El juez dice, bueno, afuera los que estuvieron hasta ahora, que vengan nuevos a ver lo que se hizo. Que se vea el video, que se vea el escrito, que se vuelva a analizar y que me digan algo concreto, básicamente de qué murió. Pero vamos a suponer que efectivamente esta junta médica le diga, murió de tal cosa, no voy a decir ninguna versión, murió así, bárbaro. Todavía le falta dónde murió, o sea, el lugar, ¿fue dentro del edificio? ¿Fue dentro de un departamento? ¿Fue en el sótano? ¿Fue en la terraza? No está eso.
Segundo, que eso podría definirse en las próximas horas. Insisto, le dejo 3 puntos suspensivos. Las cámaras de seguridad aparentemente están diciendo algo. ¿Cómo sacaron el cuerpo? Si fue en el edificio, insisto, porque hasta ahora no hay nada que lo certifique. Si fue en el edificio, ¿cómo sacaron el cuerpo? ¿El cuerpo estuvo en un contenedor, como se presume, o el cuerpo llegó directamente a un camión? ¿Pasó por la SEAMSE de Colegiales o es una casualidad? Me pregunto esto porque el cuaderno de Ángeles apareció en otro lado. ¿Estuvo en ese contenedor el cuerpo de Ángeles? Son todas respuestas que tampoco el juez tiene. Pero claro, sabiendo de qué murió, teniendo un ADN debajo de la uña de la víctima que responde al portero, avanza un paso, mientras espera que se concrete el resto de la prueba. Las llamadas telefónicas, que ya están en manos de la Policía Federal, y fundamentalmente las cámaras de seguridad. Las cámaras serían reveladoras, doctor, porque nada más contundente que una imagen, más allá que se pueden objetar en la justicia, ¿no? No, seguro. No sabemos todavía el resultado de esas cámaras. Hasta ahora lo que hemos visto evidentemente no ha sido contundente, más que acreditar que pasó cerca de la puerta de la casa, porque nadie la vio, no hay ninguna cámara que la vea entrando. Así que bueno, estos indicadores que el juez va teniendo, con eso hasta ahora sostuvo la prisión preventiva de Mangieri. Yo no sé qué va, yo sé qué va a pasar. Sé que si la pericia de ADN se nulifica, no tiene nada. ¿Sí? Perdón. Se anula. Se anula, no tiene nada. Ah. No tiene más nada. ¿Ve? O sea, el ADN es la prueba más importante. Es la más contundente. Claro, hasta más ahora. contundente, casi fluyente acá. El ADN en realidad es la que consideran la prueba más contundente porque de alguna manera coloca a Mangieri en posición de haber tocado a esta chica. Pero solamente tienen eso, no tienen un cauce investigativo, no tienen un caudal investigativo ni origen de la investigación que sea distinto a este, con respecto a Mangieri. También hay que decir que si se nulificara el tema del ADN, pero se pudiera llegar a Mangieri de otra manera, con otro material probatorio que hasta ahora no existe, no quiere decir que Mangieri estaría fuera de la causa. Pero si solamente tiene el ADN y no consiguen ningún otro elemento probatorio que lo vincule con el hecho, afuera Mangieri. Claro, lo que pasa es eso, estaba pensando lo que usted dice, es con el ADN quizás se sostiene la prisión preventiva que hoy tiene. El tema es que si no estuviera el ADN y solamente, por ejemplo, por los indicios, por testimonios que lo podrían involucrar, ahí sí no lo deja fuera de la causa, pero sí podría recuperar la libertad, ¿entendí bien? En realidad, o esperar el juicio, digo, en libertad. En realidad, si mal no recuerdo, están apelado el tema de la denegatoria de nulidades y la prisión preventiva. Exacto. La Cámara podría considerar que los elementos reunidos hasta ahora no son suficientes para sostener la prisión preventiva y dictar una falta de mérito que no lo dejaría fuera de la causa, sino que sería seguirá claro. siendo investigado. O puede decretar una nulidad y, consecuentemente, la libertad de Mangieri por falta de pruebas en su contra, y después evaluarán los defensores si le piden un sobreseimiento o no, para desvincularlo definitivamente de la causa. Pero realmente va a ser muy importante, no solo la audiencia de informe oral que van a hacer los defensores, sino obviamente la decisión de la Cámara. Usted decía, sin el ADN no tienen nada. Y hubo un hecho del que hemos hablado mucho, todos hemos hablado mucho, que es la aparición del nombre de Boselli en un preinforme, porque en realidad oficialmente no era un informe, pero sí era una comunicación telefónica que el juez deja constatada en el expediente. Y esto pone todo en duda, o por lo menos si yo fuera la defensa pondría todo en duda, porque se trata de un hecho, entiendo, por lo menos desafortunado, pero con gran peso porque hay una persona detenida. Por un lado, hay que investigar quién mató realmente a una chica de 16 años y por el otro lado establecer si el que está preso es el responsable, ¿no? No es un hecho menor. No, totalmente. Acá se juegan un montón de cosas. No solamente jugamos un partido los abogados, sino que juegan también su partido los científicos, los peritos. Acá hay un montón de cosas que se han puesto en evidencia que aquellos que practicamos el derecho penal lo conocemos, pero la ciudadanía no conoce. ¿Quién se preguntaba antes de este tema de ADN qué era un protocolo para la recolección de material y para la evaluación de ese material? Nadie se lo preguntaba. Pero lo cierto es que no se cumplen los protocolos. Y si no se cumplen los protocolos, se pueden dar situaciones de falsos positivos, falsos negativos, que colocan a una persona como responsable sin serlo,
o desincriminan a alguien que quizás pueda ser el responsable. ¿Y por qué por qué no se cumplen esos protocolos? ¿Es Porque- debido a qué? No, la verdad que yo lo desconozco. En realidad hay toda una evaluación que tiene que ver con una cuestión de costos, que dicen que si se tuvieran que cumplir, pagar los costos de cumplir adecuadamente con los protocolos, sería imposible realizar el ADN. Y bueno, yo prefiero que sea imposible realizar el ADN Sí, antes y no que se llegue, que sea objetable. De cualquier forma. porque no. además el tiempo va en perjuicio de la investigación. Si seguimos apuntándolo a Mangieri, Mangieri después resulta, por la evaluación que haga en un debate oral, absuelto, Que no es. quizás nunca lleguemos al verdadero responsable. O quizás sea Mangieri, Peligroso o eso. quizás sea Mangieri, Claro. y no podamos llegar a determinar su responsabilidad por estos errores. O Eso Mangieri sería y lo peor. alguien más, perdón, y no aparecen también, y Mangieri y aparece alguien más, ¿por qué cualquiera, como podría haber supuesto. aparecido Boselli, ¿no? Acá sin tomar ninguna postura. El doctor Adrián Tenca dijo algo que me quedó dando vueltas en la cabeza, que es el rol que uno ocupe en una causa judicial y qué pretende de la justicia según el rol que ocupe. Digamos, si está del lado de la víctima con el dolor que eso representa, mucho no le importan las garantías, sino que vaya preso el responsable, se haya seguido o no el procedimiento que usted destacaba al principio. Ahora, si por esas cosas de la vida uno queda del otro lado, del lado del victimario por una u otra razón, aún por un accidente de tránsito del que no se considera responsable, va a pedir a gritos que se respeten las garantías. Por supuesto. Es muy interesante el debate que se da y que manifestó usted más temprano, porque acá puede ir preso un inocente o puede caminar por la calle un asesino, Yo le hago una con el pregunta. mismo equilibrio. Yo le hago una pregunta. Sí. Si usted tuviera que pasar por una situación menor, un robo, por ejemplo, de un familiar suyo, ¿usted Sí. querría que se llegue a condenar al imputado cumpliendo con todas las garantías que no solamente son para el imputado, sino que también para la víctima? Porque qué peor cosa que llegar a una sentencia condenatoria de una persona habiéndose cometido múltiples irregularidades. Sí, es una injusticia. ¿Qué me garantiza a mí que sea ese el autor? Sería injusto. Sería injusto y además a mí no me garantizaría nada, en absoluto. Por eso están las garantías constitucionales, para que se respete, para que no se cometan abusos. Esto nace después de la Revolución Francesa, donde se centra la Constitución en el hombre, porque antes se dependía de otras cosas. Entonces, la Constitución está para respetar los derechos del hombre, para evitar abusos. ¿Abuso de quién? Del Estado, que es superpoderoso. El más poderoso. Claro. Los abogados nos enfrentamos con una herramienta estatal y tan poderosa, con tantos recursos y con tantas posibilidades, que a veces es agobiante. No lo es porque uno eligió esto y porque uno sabe cómo enfrentar ese tipo de cuestiones. Pero yo me pongo también en el lugar de los defensores hoy, siendo Mangieri la persona identificada con un crimen aberrante, tener que cumplir el rol en estas condiciones, porque no solamente lo cumplen en tribunales, lo cumplen frente a la sociedad, lo cumplen en los medios, lo cumplen en todos lados. Yo quiero darles, y para también informarles a la gente, algunas de las preguntas que el doctor Ríos, parte de esas 72, quizás las más importantes, que quiere saber para que la analicemos juntamente, si te parece, Guille, con el doctor España. Bueno, ¿qué quiere saber Ríos? ¿Qué le está preguntando a los nuevos médicos? Vuelvo a repetirles, son nuevos médicos, especialistas. Está presidiendo esta junta el decano del cuerpo médico forense. No está, quedó afuera Héctor Konopka, que es el primero que hizo la autopsia de Ángeles Rawson. El firmante. El firmante, exactamente, lo nombramos varias veces aquí. Y sí hay además convocados odontólogos, tanatólogos y otros especialistas, anatomopatólogos, bueno, no solo médicos clínicos ni médicos forenses autopsiantes, sino también de estas especialidades, varias especialidades. ¿Qué quiere saber el doctor Ríos? Quiere tener certeza de la data de muerte, saber si hay lesiones vitales y lesiones post-mortem, cuáles son unas, cuáles son otras, y que se las determinen. Si hubo, pregunta si hubo golpes de puño, si en ese caso si hubo una pelea, hubo forcejeo, si se puede determinar esto en concreto, y en todo caso, cuáles pueden de esos golpes ser producto justamente de una pelea y cuáles los
defensivos, que eran muy importantes por lo que decía el doctor hace un ratito, también por la carátula. También quiere saber si hubo agonía, si hubo una muerte prolongada. Recuerdan que en la última junta médica hablábamos de este tema de la agonía, que no se ponían de acuerdo, pero sí se ponían de acuerdo los médicos en que la muerte fue traumática, evidentemente, y hubo agonía en Ángeles Rawson. Quieren saber acerca de sus piezas dentarias, es decir, si esos golpes que le podrían haber dado, porque ella aparentemente tenía golpes en el rostro, le produjeron alguna pérdida de piezas dentarias. Justamente por eso está convocado incluso el odontólogo a esta nueva junta. Quiere saber acerca de las ligaduras que tenían, qué marcas les dejaron, dónde, en todo caso cómo eran, cómo deberían ser esas ligaduras. Esto es para saber también si son hechas por un experto, por un improvisado, como para tener en cuenta además de quién puede tratarse. Y lógicamente quiere saber si hubo estrangulación, sofocación, que es una de las más dudas que genera el caso. Si hubo arrastre del cuerpo, esto es para saber si la pueden haber matado en un lugar, arrastrado y llevado hacia otro, preparar el cuerpo, y también puede dar incluso el tiempo en que pudo haberse desarrollado. Si pudo haber sido cometida una asfixia con una bolsa, si la misma bolsa que ella tenía en la cabeza y estaba atada, como ustedes recordarán, le pudo haber provocado la muerte. Y lógicamente uno de los puntos centrales entre toda esta trama, y sobre todo en estas 72 preguntas, es saber acerca del abuso sexual. Hace mucho hincapié en esto, en esta pregunta, por lo que ya hablábamos con el doctor también, que puede hasta derivar incluso en el cambio de carátula. No estamos hablando solamente para detener un móvil, sino también que eso podría determinar un cambio de carátula y hasta una nueva indagatoria si se cambia la carátula. ¿Qué quiere saber acerca del abuso sexual? Voy a ser cuidadosa con esta porque hay algunas cuestiones que nosotros con Guillermo no queremos profundizar y que son cuestiones de la vida personal de la víctima en la que no queremos ahondar. Pero más o menos quiere saber si en este caso hubo un ataque, cómo se produjo y si estamos hablando de que hubo un abuso con violencia, si se puede sospechar un consentimiento tal vez, porque ustedes saben muy bien que hay dando una versión por ahí de que en algún momento se podía sospechar de que hubiera alguna relación o alguna mala interpretación de Ángeles y la mala interpretación de Mangieri, interpretando que justamente la chica quería tener algo con él. Esa versión estuvo dando vuelta, nuestro compañero incluso en el programa anterior también la estaba comentando, esto dicho incluso, Guillermo, por algunos compañeros presuntamente en el penal que hablaron con él. Pero bueno, nosotros vamos a hablar del tema concreto del abuso. Él quiere saber concretamente, Ríos, si pudo haber sido abusada, si realmente el ataque existió, si le quedaron lesiones y lógicamente saber un poco más de la vida sexual de Ángeles para interpretar algunas lesiones y algunas cosas más. Esto es algunos de los aspectos de esas 72 preguntas, las más importantes giran en torno a estos temas. Doc, Sí. ¿qué puede sacar en limpio de esto? Yo, como decía anteriormente, son un montón de preguntas, importantes preguntas que se hace el juez, por eso está incorporando profesionales de ciencias más específicas, como por ejemplo los tanatólogos, que son los que van a determinar la data de la muerte, digamos la antigüedad de la muerte desde el momento en que encuentran el cuerpo para atrás, cuántas horas pasaron desde que se produjo el deceso. Esto es importante porque puede establecer circunstancias de tiempo que puedan vincular o descartar la participación de Mangieri en el hecho, aunque él considera que la tiene probada a partir del ADN. Después el tema de las lesiones, y por eso también pide la participación de odontólogos. Hay unas marcas detrás de los labios que puede ser el resultado de haber sido sofocada o apretada y que puede llegar
a quedar marcas dentarias en la parte posterior de los labios que querrá determinar. El tema de del faltante de piezas dentales también puede ser importante a la hora de determinar si hubo un golpe o no. Si se la golpeó, cómo se la golpeó. Evaluar la contundencia del golpe. Evaluar también eso para determinar si ese golpe puede haber producido alguna lesión. Fíjese que ayer, mortal o no, o importante. Me llegaba una pregunta a través de Twitter que preguntaba si los puños de Mangieri tenían algún tipo de lesión. Y hasta donde nosotros sabemos no consta en ningún lado si tenía o no lesión en un puño, aún 5 días después del episodio, que es cuando él fue detenido. Y es muy difícil que si alguien golpeó reiteradas veces en la cabeza de alguien con un puño no tenga algún tipo de hematoma o marca. Sí. Es muy difícil, puede pasar, pero es muy difícil. Digamos, no puede determinarse que la haya golpeado con los puños si es que no tenía marcas, porque aparte la evaluación médica que hacen de él la hacen pocos días después de ocurrido el hecho, así que eso hasta ahora resulta descartado. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora con esta nueva evaluación. Me parece que es una evaluación más profunda, porque hay un montón de interrogantes que todavía el juez no tiene una respuesta certera. Le hago una pregunta de la popular. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué ahora? Porque evidentemente todas las prácticas que se fueron desarrollando, la primera fue un informe de un médico en el lugar del hecho, no fue una autopsia técnicamente. Que siempre esto, perdón, Sí. es lógico que se haga, ¿no? Sí, si obvio, se encuentra por en un supuesto, cuerpo o donde se encuentra en otra jurisdicción, el fiscal, el perito que está ahí lo hace, ¿no? Hace un relevamiento del lugar del hecho, de las condiciones en que encuentra el cuerpo, que eso es información que después le puede servir para determinar algunas cosas. Así que técnicamente no es una autopsia, la autopsia se hace después. Después de la autopsia da un determinado resultado, ese resultado también se cuestiona, se hace una junta médica. Esta junta médica evidentemente no generó satisfacción en el juez acerca de los interrogantes que tenía y que no le sirve para reconstruir los hechos como considera que deben ser reconstruidos. Por eso quiere profundizar. Ese es el motivo. ¿Por qué ahora? Y bueno, justamente porque la secuencia en las pruebas científicas fue dando respuestas que no le sirvieron o no le alcanzaron. ¿Qué importancia pueden tener de lo que hablábamos anteriormente con las calificaciones, incluso saber las distintas posturas de estrangulamiento, muerte por un intento de abuso y por otro lado politraumatismo? ¿Cuánta importancia puede tener las lesiones que está preguntando el doctor Ríos, las lesiones vitales y la post-mortem? Yo considero que muchas, pero digo, para usted, ¿esto es relevante? ¿Conocer esto es importante justamente por el tema de la carátula y las distintas posiciones encontradas? Es importante en cuanto a la calificación también por el ensañamiento. Es importante para saber si esas lesiones fueron post-mortem o no, si como resultado de esas lesiones se produjo la muerte o no. Por supuesto que son muy importantes y pueden hacer, como decíamos, variar la situación de la calificación y en lo que nosotros decimos que los hechos que se tienen por probados después se adecúen a lo que dice la ley. La ley dice el que matare a otro. El que matare a otro es una construcción legal. Bueno, hay que hacer coincidir los hechos con esa construcción legal. Y de aparte depende cómo se hagan coincidir y qué tipo de hechos, el delito podrá ser más grave, menos grave o podrá hasta no ser homicidio. No, porque tiene que ver con lo que usted decía antes, Guillermo, ¿no? Esto de creer que estaba muerto y realmente no lo estaba. Exactamente, eso es sumamente importante determinar porque me parece que va a marcar cuál es el camino que después la estrategia de la defensa seguirá, insisto, si no prosperan estas apelaciones que están haciendo. Me parece a mí, o hasta ahora el juez lo que está tratando es de llegar a algunas conclusiones más, siempre con una misma hipótesis. Digamos, para él sigue siendo evidentemente el único responsable del homicidio, por lo menos con lo que tiene hasta ahora Mangieri, ¿no? Y la verdad que eso la verdad que todo indicaría eso, que la única hipótesis investigativa que se está siguiendo es la de él. Quizás no tenga otras hipótesis o quizás sí las tenga. A mí también me llama la atención que no se haya llamado a prestar declaración
aparte de la familia de la víctima. ¿Les llama la atención? Me llama la atención porque esto es una práctica muy común cuando hay cierto grado de sospecha, porque no se le puede recibir declaración testimonial. O sea, no sería aconsejable, si hay un estado de sospecha sobre determinada persona, primero recibirle declaración testimonial, que fue lo que pasó con Mangieri, y por eso hoy está siendo cuestionada esa declaración testimonial de Mangieri. Lo que pasa es que Mangieri, acá hay que decir las cosas de una sola manera. Por Mangieri pensaron que no iba a reclamar nadie, esa es la verdad, que no se iban a encontrar con una defensa férrea, técnicamente impecable, que trabaja. Pensaron que a Mangieri era el portero del edificio y no iba a tener acceso más que al defensor oficial. Y esto no sucedió, porque, me hago cargo de lo que digo, si acá hubiera quedado el defensor oficial, hoy no estaría cuestionada la participación de Mangieri en el hecho de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Y por qué no llamó a nadie para usted? ¿Por qué no llamó? ¿A nadie? Porque la gente se pregunta en las redes sociales por qué nunca declaró, por ejemplo, Opatowski y el hijo de Opatowski. Es una pregunta que es constante y es diaria. Y eso tiene que ver con el criterio del juzgado, es lo que yo les decía. Evidentemente puede existir un determinado estado de sospecha que coloque a estas personas en una situación que no le permitan tomar declaración testimonial todavía. En algún momento, si se sigue profundizando la hipótesis sobre Mangieri, quizás puedan hacer algún aporte a la causa y declarar o no. ¿Cuánto puede ser importante también el tema de las ligaduras? Esto que yo hablaba y que quiere saber el juez concretamente. ¿Puede determinar algo? ¿Se puede saber el perfil, por ejemplo, de una persona? Porque se habló, ¿se acuerda usted, doctor, que se hablaba de un nudo con un lazo náutico, después con otro tipo de lazos, que, bueno, se habló hasta de elementos de pesca, de por eso sospechoso en un primer momento, y hasta se quiso creer como sospechoso era el padrastro por los elementos del hilo tanza? ¿Qué le parece que busca hoy el doctor Ríos hablando de este tema de las ligaduras? Y busca lo que tiene que obtener, que es la mayor cantidad de datos posibles para después evaluar. Eso es lo que busca. Lo que hasta ahora, no sé si en las evaluaciones anteriores había buscado. La forma en que se ata el cuerpo, si se lo ata vivo, si se lo ata muerto, si pueden indicar determinado perfil de criminal. Pueden indicarlo, o sea, la posición en que ha sido atado el cuerpo evidentemente indica que fue atado con vida o a pocos minutos de haber muerto, porque esa posición fetal para que no se extienda el cuerpo no se podía haber logrado si ya adquiría rigor mortis a las pocas horas de haber muerto. Entonces, eso sí puede ser un indicador de determinado perfil de criminal que podrá coincidir o no con la persona que está resultando imputada hoy, o con otra que pueda haber participado del crimen o que pueda haber participado del encubrimiento del crimen, de la desaparición del cuerpo. Esto me parece que todavía no está cerrado, por eso quiere tener los datos. El doctor Pierri, cuando se enteró de esta convocatoria a la nueva Junta Médica, dijo, así al pasar, que para él no se puede saber el móvil realmente a través de esta nueva Junta Médica, o por lo menos no determinar si hubo o no un móvil sexual. ¿Usted cree lo mismo que él? ¿Se puede saber o no se puede saber a través de esta Junta Médica? Yo respeto mucho lo que dice el doctor Pierri porque cuenta con mayores elementos quizás de juicio que yo. Es complicado a esta altura adquirir certeza acerca de ese hecho, porque ya se podían haber evaluado indicadores importantes que de alguna manera previeran la posibilidad de que esto haya sucedido. Hasta ahora no, salvo estos dichos del doctor Raffo, que como dice usted es un prestigioso y respetado forense, pero no es el único, y acá es importante trabajar con el material directamente, o sea, con una fotografía solamente no alcanza. Están los informes histopatológicos, que son informes más microscópicos que pueden dar determinada, digamos,
solución con respecto a las lesiones pre o post-mortem, ¿no? Voy a aprovechar sus conocimientos técnicos para preguntarle sobre un punto que también ha generado unas cuantas polémicas, ¿no? Relacionado, por supuesto, con el homicidio de Ángeles, que es si es necesario saber o no el motivo del asesinato para el juez o para la condena. No, tenemos asesinatos cuyo móvil o motivo no ha sido determinado. Por ejemplo, García Belsunce, no se determinó cuál fue el móvil del homicidio y sin embargo a García Belsunce se lo condenó. Yo creo que eso no es importante. Es importante desde el punto de vista criminológico para determinar cuál es el perfil del homicida, pero en este caso y en muchos otros, lo único importante es saber cómo fueron los hechos. ¿Por qué? No, acá lo que se castiga es matar a otra persona. Los motivos pueden dar lugar a un agravamiento de la pena, sí, pero no... Pero si se probara cómo y dónde, no es necesario saber por qué. Es que cómo y dónde se tiene que probar sí o sí. Sí o sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no es necesario? Bueno, todavía no está en ninguna de las dos cosas, le digo. No creo que no está en ninguna de las tres, ni cómo, ni dónde, ni por qué. Contundente España hasta acá, ¿eh? Sí, total. Y tiene razón en el sentido de que el móvil es cierto, muchas veces no se sabe y el mejor ejemplo, sin duda, es el tema de María Marta García Belsunce, ¿no? Y los cambios incluso de lo que dijo un tribunal en el juicio oral, lo que dijo después la Cámara y tenemos incluso un recurso en corte, o sea... La verdad que es cierto que no es necesario saber el móvil. Pero hablando de lo que decía Pierri con respecto a esta nueva Junta Médica, no solo por el móvil, sino él decía, necesitaríamos profundizar o saber algunas cosas más sobre el tema del laboratorio. ¿Cuánto pesa el tema del laboratorio en este caso? Este es un caso típico, doctor, en el que la ciencia de alguna forma va a jugar casi en un 80% para dilucidar o esclarecer este caso. Yo creo que la ciencia lo que va a determinar es cómo ocurrió la muerte. Después, dónde ocurrió la muerte, todavía no lo ha podido determinar. Me parece que pasaron 2 meses, se hicieron evaluaciones del eventual y posible lugar del hecho. No ha habido, se evaluaron otros lugares y no ha habido una respuesta contundente con respecto a eso. Lo que va a determinar, y veremos después la contundencia, porque los informes médicos pueden ser certeros en un alto o bajo grado porcentual. Es decir, podemos estar más cercanos por los indicadores que nos da el cuerpo, o las señales que da el cuerpo, de que las cosas hayan ocurrido de tal o cual manera, o más lejano de esta posibilidad. Entonces, esa evaluación final después, con los datos, y esto, por eso decía yo que es importante, el juez lo que requiere es datos que evaluará y tomará determinaciones, pero esta nueva Junta Médica solamente va a determinar esto, cómo la mataron, pero no dónde ni por qué. Sí, claro. Ni por qué. Bueno, pero es importante por lo menos saber cómo la mataron, porque de ahí se están jugando un montón de cosas. ¿Seguro? Porque, lógicamente, si en el móvil se puede elevar una causa a juicio oral y acusar a una persona. El tema es que hay que tener las pruebas y hay que ser contundente, entonces, con los argumentos, lo que decíamos, ¿no? Los argumentos de por qué se está mandando a esa persona a juicio oral y está siendo acusada del asesinato. Sí, Eso es lo que se está buscando. Sí, el proceso tiene un trámite y cada vez la certeza tiene que ser más cercana a lo absoluto, a la certeza absoluta. Una cosa es certeza para tomar una declaración indagatoria, otra para dictar una prisión preventiva, otra para elevar la causa a juicio y una final para dictar una sentencia condenatoria. En este caso, esos trámites se están desarrollando, por eso decía que el juez cada vez va a tener que estar más cercano a la certeza. Para elevar la causa a juicio tiene que adquirir mayor certeza y evidentemente todavía tiene un montón de interrogantes. Sigo resistiéndome a creer, aunque insisto, es muy probable que en las próximas horas haya alguna novedad, que en una ciudad como Buenos Aires, donde hay tantas cámaras de seguridad privadas y públicas, no haya ninguna que evidencie una situación más o menos clara. Y con esto no quiero decir nada extraordinario, algo que pueda ubicar a algunos de los protagonistas de la historia, más allá de Ángeles Rawson, en una situación que permita por lo menos trabajar sobre una hipótesis más sólida.
Porque la única que se hizo pública, que entiendo es la única que se hizo pública, reitero, quiero creer que hay alguna otra, en manos de la justicia, se ve a Ángeles Rawson llegando hasta la puerta del edificio casi con la llave de su casa en la mano. Digo casi con la llave de su casa en la mano porque es hasta ahí donde se ve. Y nada más. Eso, más el testimonio de un portero que asegura no haber visto nada extraño, plantea la hipótesis concreta de que entró al edificio. ¿Me escucha? Sí, sí. Pero no hay ninguna imagen, doctor, que certifique que entró efectivamente al edificio. Y hasta ahora no solamente no hay ninguna imagen, sino no hay ninguna prueba concreta Eso es lo que yo le decía. certifique que haya entrado al edificio. Eso es lo que decíamos hace un rato. Hay una cámara que la ubica cerca del edificio, quizás hasta yendo para el lado del edificio, pero no entrando. Eso todavía no se determinó. Ahora, habiendo tantas cámaras de seguridad en Buenos Aires, de la ciudad, de la Policía Metropolitana, más las privadas, si se ve a alguien sacando una bolsa misteriosa en el barrio de Palermo, en un rango horario de ese día, se tendría que haber visto algo, aunque sea algo para sospechar, no digo algo concreto, algo como para llamar a un tercero y decir, ¿qué hacías con esa bolsa? Hasta ahora no apareció eso. No, ni es muy difícil que aparezca. La verdad es que yo soy muy crítico de todo este tema de las cámaras que pueden ser interpretadas de distinta manera, pero podrían ser útiles para este tipo de cuestiones, pero ya vemos que los resultados no están a la vista, ¿no? No. Fueron útiles para otro tipo de investigaciones, quizás para identificar vehículos, identificar movimientos, pero para identificar personas es más complejo, no tienen ni la calidad ni los operadores del sistema están preparados para eso. Y siempre hay espacio para la sorpresa, porque hasta ahora, por una cuestión de suposición, se cree que el cuerpo efectivamente pasó por la planta de Colegiales. Sí se sabe que fue compactado, pudo haber sido en un camión y pudo haber sido también durante el proceso que la llevó a la cinta donde la encontraron. Pero más allá de la cercanía entre el edificio de Ravignani, el lugar de donde desapareció Ángeles, y la planta de la SEAMSE, existe también una posibilidad, no sé si remota, pero existe una posibilidad de que nunca haya pasado por Colegiales y que todo sea una gran casualidad, porque de hecho el cuaderno aparece en otro lado y pudo ser que el presunto asesino haya colocado el cuerpo en un lugar que no era ese y haya terminado de pura casualidad en la SEAMSE y todos hayan linkeado, usando un término de hoy, al SEAMSE con la cercanía con el lugar que desapareció como que efectivamente pasó por ahí. Y a lo mejor nunca pasó el cuerpo por ahí. Sí, yo creo que a esta altura son demasiadas las preguntas, sin respuesta. Demasiadas dudas, demasiadas cosas sujetas a distintas interpretaciones. Parece que a esta altura debería haber un poco más de certeza. No la hay, es evidente, si no, no estaríamos hoy haciendo una nueva junta médica, todavía es interesante lo que dice porque nosotros hace 2 meses que decimos reiteradas veces ante las cámaras y la gente nos debe mirar y deben decir estos tipos están locos. Hacemos las mismas preguntas, a todos los invitados las mismas preguntas y nos responden casi más o menos lo mismo con las sutiles diferencias o a veces grandes diferencias que le mencionaba antes. Pero las respuestas no están, no. Las contundentes, las concretas. Son las mismas preguntas y las únicas respuestas que tenemos son las que se obtuvieron en los primeros 5 días. Y en los 56 o 57 restantes no se produjeron novedades de consideración. Es que esto también puede ser un indicador de que la hipótesis que están siguiendo no sea la hipótesis correcta. Porque si no se obtiene material probatorio sobre la base de esa investigación sustentada en esa hipótesis, quizás esa hipótesis no sea la hipótesis correcta. Quizás Mangieri no sea la hipótesis correcta y la hipótesis sea otra. Y si la hipótesis que no se planteó es otra, puede ser que a partir de la investigación en ese sentido pueda dar mayor material probatorio. Abrirse a las posibilidades. Es que cuando uno, el investigador, el historiador, el juez en esa función, se cierra en una determinada hipótesis, yo siempre digo, primero, no lo digo yo, lo dicen los científicos, los investigadores, primero los datos, después las conclusiones. Acá muchas veces lo que se hace es sacar conclusiones apresuradas, previas, y después reunir los datos que quizás después no aparezcan, como en este caso.
Gracias, doctor, por haber venido. Liliana Caruso, últimos datos sobre la causa. Sí, bueno, lo más importante es comentarles que ya empezó a trabajar esta junta. Acá tenemos la